Vas a cumplir 6 meses de gestión ahora en pocos días. En pocos días. Un poquito, falta poquito. Casi son 180 días de un momento, o sea, difícil, porque te tocó bailar con la más fea, ¿no? La cuestión climática, Con el agua. todas las opciones de dificultades que puede generar un fenómeno climático sucedieron en Santo Tomé. ¿Y qué fue lo más difícil que viviste, por Y ejemplo? depende de las etapas. Yo digo, se puede dividir en etapas. En diciembre y enero teníamos vecinos anegados, vecinos evacuados, pero que estaban ubicados fuera del anillo de defensa, fuera de la defensa, Costa Azul, Costa de Oro. Después en febrero, bueno, fue lo más intenso en cuanto a que tuvimos 2 lluvias muy grandes que nos generaron dificultades en algunos reservorios y que anegaron un sector de la ciudad. Fueron 9 manzanas afectadas donde entró agua dentro de las viviendas. Y a los 2 días del segundo fenómeno vino esta cola de tornado, vientos huracanados, no sé cómo se llamará, pero que nos arrasaron con árboles por toda la ciudad. Nosotros tuvimos una noche sin luz en el 100% de la ciudad, con todo lo que significa eso. Me tocó ¿no? estar en esa noche en Santo Fue Tomé. muy difícil, se fue restableciendo los servicios, pero ese fenómeno nos llevó con dificultades serias en cuanto al alumbrado público más de una semana. Y luego de eso, cuando recién estábamos logrando lentamente limpiar la ciudad de la cantidad de árboles, pensar que por ahí sacar un árbol te lleva una sola mañana, Seguro. porque hay que destrozar grandísimos árboles, llovieron 20 días seguidos. Con lo cual tuvimos que suspender todo lo que era la limpieza de los mismos barrios que después se anegaron con barro. Nosotros tenemos una ciudad que tiene 2/3 de la ciudad con calle de tierra, con lo cual fue afectado 2/3 de la ciudad Seguro. con barro en sectores donde todavía hay algunos manchones, sobre todo en Adelina Oeste, donde todavía no se puede pasar. Es el barrio más complicado. El barrio más complicado, son barrios que tienen cotas bajas, que tienen dificultades de pendiente, pero además tienen un arbolado que impide que pase el rayo de sol que no seca. Y hoy el problema es que, como se juntaron los 2 ríos altos, tanto el Paraná como el Salado, es más la intensidad de la lluvia, llovieron 800 milímetros en menos de 4 meses, hoy todavía tenemos problema en las napas. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es trabajando en los lugares de acuerdo a lo que la humedad del piso nos permite. Hoy estuvimos haciendo una recorrida, nosotros tenemos 6 frentes de trabajo a través de empresas privadas y otros 2 que lo hacemos con los equipos municipales. Así que hoy había calles donde lo que se hace es, se pasa al arrastradisco, se orea la tierra, porque está húmeda, le tiramos cal como para ir acelerando un poco el proceso de secado, porque si no lo que hacemos es pasar una máquina y en 2 días se vuelve a hundir todo, porque la humedad está abajo, no solamente en la superficie de la tierra. Así que, bueno, todavía el estado de las calles, bueno, ahí ven imágenes que son, creo que del día de hoy había equipos en zona de General Paz, en la zona de Richeri, que es una calle enorme, son 18 cuadras, que tienen problemas gravísimos porque además pasó el acueducto por ese lugar, una obra que va a ser fantástica porque vamos a tomar agua ya no de perforaciones, sino del Coronda, pero esa obra hasta que se termina nos está generando muchos problemas de socavones, así que en todo este contexto, además, donde pasó el caño del acueducto, hay algún socavón, alguna dificultad, y todavía están haciendo pruebas hidráulicas, todavía falta esa obra. Así que propio de una obra, propio de la obra. Claro, pero el problema es que atraviesa sectores tan importantes de la ciudad que hasta que no terminan de hacer las pruebas hidráulicas, no le dan la estabilidad al suelo, tiene que reponerse la calle al estado en que estaba antes. Pero bueno, en el transcurso de todo esto, llovió todo lo que llovió, así que complicado de todos lados. Al principio, la última visita que habías tenido acá, Daniela, decías que de la cantidad de días que ibas gobernando, que en ese momento creo que eran 90 o 90 y pico de días, 70 los habían pasado en emergencia. Hoy ese porcentaje, digamos, se está poniendo un poco más apacible, por llamarlo de alguna forma, no tan en contra con los números. Y en realidad sí, pero el problema es que al no bajar las napas, todavía sigue la cuestión. Hay vecinos que no pueden comprender que todavía no hayamos podido pasar las máquinas por el frente de su casa y es porque todavía hay barriales. Hay sectores que trabajamos las calles por cuadra para ir avanzando hasta donde se puede. Y pequeñas lluvias como las de este fin de semana, que caruó, porque no hubo un gran chaparrón en ningún momento, hizo que las calles que habíamos arreglado, algunas de ellas
vuelvan a tener problemas porque tienen que seguir pasando la gente por las calles, los proveedores tienen que seguir ingresando con sus camiones, con Los colectivos. los colectivos. Bueno, sobre sectores de colectivos hicimos alguna reparación, la Continental se adapta y trata de pasar por otro sector, porque si no íbamos a romper las calles, por ejemplo, 13 de diciembre y 12 de septiembre, que se había arreglado bastante bien. Continental corrió el recorrido un par de días para no romper lo que acabábamos de arreglar. Y bueno, estamos en marcha, recién ahora se está notando. Lo que pasaba al principio era que todo el esfuerzo que hacíamos no lográbamos que el vecino todo lo en el vea. primer cuatrimestre se juntó todo. Sí, sí. Absolutamente todo. Y tratando que la emergencia no nos altere planes de trabajo que teníamos programados, que es muy difícil. A ver, nosotros teníamos planificado trabajar sobre 250 cuadras de mejorado, pero a lo largo del tiempo, no en el primer semestre. Y hoy estamos con todos los frentes que contratamos, vamos a estar trabajando aproximadamente en 250 cuadras. ¿Cuantificaron las pérdidas en Santo Tomé? Mira, ¿Lo que significó esto? O mejor dicho, la reinversión que tienen que hacer en ese día después. En materia de calles estamos invirtiendo aproximadamente entre 5 millones y 6 millones de pesos entre material y equipamiento para mantenimiento de calles, que significa que contratamos el equipo con el personal y el material se lo aportamos nosotros. Compramos piedra, tierra, en algunos sectores hay que reponer volumen de tierra en las calles, caños para el ingreso de las viviendas y para los cruces de calles, porque todo arreglo de calle tiene que ir con el saneamiento hídrico. Tenemos que asegurarnos que el agua vaya hacia donde tiene que ir. Eso nada más en cuanto al mantenimiento de calles. Por otro lado, el gobierno provincial, el gobernador personalmente se comprometió a aportarnos los recursos para una obra de pavimento flexible en 50 cuadras. Para eso seleccionamos cuadras que tienen que ver con ingresos a barrios y con recorrido de colectivos. La verdad que lo que logramos es dar una respuesta en función de la planificación y de la emergencia hídrica. O sea, seleccionamos dentro de las calles que pensábamos trabajar a lo largo de la gestión en pavimento flexible, adelantar la ejecución y seleccionar primero las que tienen mayores dificultades en accesos a barrios. Entonces, una respuesta a la emergencia, pero con alternativas a mediano plazo, porque el pavimento flexible tiene mayor durabilidad que el mejorado. Ahora, Daniela, el gobernador en este programa, a los 2 o 3 días de haber realizado su discurso ante la legislatura, fue el 1 de mayo, ponele que haya sido el miércoles posterior, dijo que se cuantificaban en 45.000 millones de pesos las pérdidas en todo concepto, ¿no? Infraestructura, red vial, producción. Digo, ¿vos hicieron ese cálculo, digamos, de cómo afectó a Santo Tomé esta emergencia hídrica, lluvia copiosa? A ver, trabajar sobre mejorado, sobre 330 cuadras, es más o menos 78 millones de pesos. 78 millones de pesos en ese ítem, digamos. En ese ítem, hablando de mejorado. Nosotros todavía no estamos haciendo ahora el proyecto ejecutivo, pero esas 50 cuadras de pavimento flexible va a significar no menos de 50 millones de pesos. Por eso que en su momento nuestra preocupación, y por eso tratamos de no solamente gestionar, sino hacer pública nuestra preocupación, cuando se hablaba de red vial, se hablaba de red vial de la zona rural. Y la zona rural indiscutiblemente tiene que reponerse porque, bueno, la economía de la provincia tiene mucho que ver. Yo pienso, digamos, en voz alta, hago algunos números y digo, esos 78 millones son más esos 50 millones lo que están necesitando aproximadamente. Claro, a ver, nosotros por un lado, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cuando hablábamos de la reposición de 331 cuadras, lo hablábamos de hablar de hacer mejorado nuevo. Como tenemos un mientras tanto. Claro. Nosotros en un mientras tanto tenemos que empezar a dar respuesta ya porque el vecino tiene que entrar a su casa. En la estructura y la coyuntura. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, que es esta inversión de los 6 millones de pesos, es para una reposición. Lo que estamos haciendo es el parche más prolijo y más fuerte y sólido posible dentro de una emergencia que no nos permite los tiempos, no solamente una cuestión de recursos, sino de tiempos, hacer el mejorado de cero. Entonces, por un lado, nosotros trabajamos sobre una reposición de mejorado y de transitabilidad de las calles con el saneamiento hídrico en entre 200 y 250 cuadras de mejorado. Por otro lado, estamos avanzando con la provincia en la ejecución de 50 cuadras de mejorado de pavimento flexible. Y por otro lado, tenemos un plan de pavimento que está en el Consejo Municipal desde antes que Palo
terminara su gestión, que es para el pavimento de hormigón sobre 67 cuadras de la ciudad. Estamos hablando de un trabajo en un conjunto de casi 300 cuadras. Lógicamente el de pavimento de hormigón va a llevar la gestión, porque tiene todos estos tiempos de ejecución, va a ser por contribución de mejoras. Claro, pero mi pregunta apuntaba, por ejemplo, a estas cuestiones, estos fondos extraordinarios que quiere tener de disponibilidad rápida, urgente, el gobernador de la provincia. O sea, a ver, que compone, por ejemplo, entre otras cosas, los $1.000 millones de endeudamiento que le pidió la legislatura. A ver, si obtienen eso, pasándolo al peso, el dólar de hoy, o sea, está casi en 15.000 millones de pesos. Claro. Digo, bueno, ese es otro ¿en eso hay alguna expectativa o sí. sea, porque por lo que me dicen algunos senadores que ahora están en el Senado, esa discusión, me dicen que hay accesos a las ciudades, hay incluso, digamos, trabajo dentro de las ciudades. Por eso te digo, se fue dando como diferentes pasos. Recordá que tanto municipios como provincia nos encontramos con todo este problema y la verdad que de nación en efectivo en función de la emergencia, hasta donde yo sé, la única transferencia que se hizo son de 25 millones de pesos, con lo cual no resolveríamos ni siquiera el plan de pavimento flexible de Santo Tomé nada más. En ese marco es que la provincia también recurre a la solicitud de autorización para el endeudamiento. En esa autorización de endeudamiento hay un anexo que lleva el listado de obras y de localidades beneficiarias para financiarse con ese recurso. Ahí, la verdad que en el mensaje original de Santo Tomé no estaba incluido. Nosotros hasta ahí lo que teníamos esto. Avanzábamos técnicamente a través de los ministerios en cada uno de los aspectos, pero no encontrábamos la fuente de financiamiento concreta que diga Santo Tomé. Y esa era una preocupación. Bueno, a partir de esta media sanción de diputados, que esperemos que prospere y termine así. Por supuesto. En el Senado estaría incorporado Santo Tomé en el financiamiento de obras de defensa, de obras de desagües y de cloacas. Bien. Obras de desagüe nosotros teníamos en el acuerdo capital, mira, yo le decía al gobernador de la provincia que qué responsable y qué serio fue lo que nosotros pedimos en lo que era el acuerdo capital. Pedimos la segunda etapa de la defensa. Vamos a ver el estado de ese sector de la defensa cuando baje el río, pero indiscutiblemente se pone a la luz la necesidad de continuar con la obra de defensa. El canal Roverano que es un canal que tiene 4,5 kilómetros de longitud y que atraviesa las 3 adelinas, desde la ruta 11 hasta el río, y que tiene serios problemas de pendiente. Por eso uno de los sectores que va a notar esta obra va a ser Adelina Oeste y Adelina Centro, que son de los sectores más perjudicados por la lluvia. Después pedíamos cloaca, que obviamente agua y cloaca son las obras que naturalmente... Importantísimos, son reclamos históricos que tiene cualquier vecino de salud pública, la política y el vecino de Santo Tomé. Sobre cloaca ya tenemos fecha para el llamado a licitación el 21 de junio de una obra que había quedado pendiente de la gestión anterior en el marco del Plan ABRE, de la cloaca para el barrio de Lourdes, un barrio Fonavi que históricamente tiene problemas de napas, con lo cual afloran los efluentes cloacales por la calle, y ni te puedes imaginar en esta época del año, que había quedado pendiente el año pasado. Eso del canal Roverano, ya nosotros habíamos presentado una parte del canal, que era el sector más complejo, y el ministro de Infraestructura nos pidió puntualmente que completemos el proyecto ejecutivo sobre todo el largor, digamos, del desagüe, más allá que obviamente los desagües se ejecutan desde el río, desde la desembocadura hacia arriba de la pendiente. Sobre defensa ya hemos tenido comunicación también con infraestructuras sobre progresivas y cuestiones técnicas que se necesitan para avanzar en el proyecto ejecutivo. Así que bueno, dentro de todo, nosotros planteamos, obviamente el acuerdo capital estaba el mejorado y el pavimento flexible, que hoy yo le decía, que eso es lo que yo le planteaba al gobernador, pensábamos en una ejecución de un plan de infraestructura en calles, porque nosotros sabíamos que el gran problema de Santo Tomé es que más de la mitad es de tierra y que el mejorado cada vez dura menos porque cada vez llueve más y cada vez hay más autos. Entonces el deterioro del mejorado cada vez se da en el menor periodo de tiempo. Y bueno, toda esta situación de emergencia puso a la luz que realmente no solamente teníamos un diagnóstico claro de la situación, sino que además veníamos trabajando ya antes de asumir en la fuente de financiamiento de cada una de estas cosas. Así que digamos, está encaminado,
todo lo que hay que afrontar y lo que hay que asumir. Cuantificarlo es muy difícil ahora porque tendríamos que terminar el proyecto ejecutivo del Roverano, que el sector que teníamos cuantificado eran 55 millones de pesos, pero le falta unos tramos importantes, sobre todo en la desembocadura y sobre el sector de Adelina Oeste. La defensa, honestamente, estamos planificando, ahora que ha bajado el río, nosotros recién el lunes logramos bajar de lo que es la alerta técnica del salado, que es 6, perdón, ahora se me hacen un lío los números, pero estábamos en una alerta técnica que era 470, recién ahora logramos bajar de esa altura al río, con lo cual todavía no están las condiciones para poder ver en qué estado está. Pero bueno, digo, nosotros teníamos un montón de frentes que se nos explotaron, que los pensábamos trabajar en 3 años y medio, 4, y que ahora nos ponen en la obligación de dar la respuestas urgencia, inmediatas. la urgencia, digamos. Y que por un lado salimos a solicitar los recursos extraordinarios que se necesitan, pero mientras tanto estamos poniendo, como nosotros decimos, económicamente toda la carne en el asador para restituir la mayor cantidad de cuadras posible en el menor tiempo posible y con la mejor calidad posible también, porque hay calles que las estamos arreglando y que seguramente las vamos a tener que volver a arreglar porque la humedad está abajo, está en la napa, entonces arreglamos y después se va a volver a mover el piso seguramente y tengamos que volver a pasar con las máquinas. Pero bueno, el vecino necesita entrar y salir de sus casas, los comercios necesitan abastecerse y tenemos que dar respuestas hoy, más allá de que posiblemente algunas calles tengamos que repasarlas en más de una oportunidad. La última y cortita te pido, Dani, ya vamos a ir a la música en un ratito con Pacho y los Limones, pero te quiero preguntar sobre un tema que se había planteado en la gestión anterior, la de Pablo Oliver, con respecto a la seguridad. ¿Viste algún cambio realmente en materia de seguridad en estos 6 meses, casi 6 meses? Ya, hemos tenido un trabajo bastante interesante con Policía Comunitaria, sigue trabajando bien y hay un monitoreo muy de cerca, que tiene que ver con evaluar y monitorear lo que se hace y también no dar marcha atrás en algunos sectores. Por ejemplo, el fin de semana pasado algunas dificultades en la zona del Club Atenas, que la verdad que se había resuelto y se había pensado que eran etapas superadas en cuanto a violencia, tiroteos básicamente, sí. Pero bueno, justamente en ese momento estaba todo el equipo de Policía Comunitaria haciendo una evaluación de la gestión, con lo cual está ya en movimiento ese trabajo. Hay sectores que son históricamente difíciles, como es el barrio Las Vegas, que además, no solamente que en materia de seguridad no hemos podido resolver más allá de todos los operativos que se han hecho el problema de inseguridad, sino que es un barrio que fue uno de los barrios que mayor cantidad de vecinos evacuados tuvo, así que se dificultó por ese lado. Y después lo que tuvimos nosotros era 20 días atrás, una reunión con el ministro, donde lo estábamos planteando justamente que en Santo Tomé tenemos que empezar a hacer algún operativo que tiene que ver con ir un poco más allá de esos barrios emblemáticos, entre comillas, históricos, porque se están generando situaciones de inseguridad en otros sectores y que lo que hay que hacer es evitar que se conviertan en aquellos barrios, ¿no? Hay dificultades, hay una decisión del gobierno provincial de generar los cambios internos en la policía para generar la mayor presencia posible en la calle, en los efectivos. La verdad que eso sirve en la medida que monitoreemos todo el tiempo, que sepamos que cuando ponemos mucho policía en un barrio, el delito se traslada a otro y eso va a ser dinámico. Claro. Si te digo que hay no hay manera de evaluarlo automáticamente ni se va a dar los resultados en días, pero sí tratamos de estar todo el tiempo encima. ¿Pero hay un cambio de actitud, por ejemplo? Hay un cambio de actitud, por lo menos hay una intensificación en el diálogo y en la comunicación con la policía. Nosotros la verdad que estos barrios anegados también han generado el traslado de delincuencia a ese sector porque hay mayor dificultades de ingreso en auto, en móviles, en lo que sea. Entonces la Adelina Oeste en los últimos días ha sido objeto de reiterados robos, casas que le han robado 2 o 3 oportunidades en la misma semana. Para eso ya nos hemos reunido nosotros con las autoridades policiales, con los vecinos, nosotros solo vamos monitoreando y vamos avanzando. Obviamente hay una cuestión que va a llevar tiempo de revertir, que es la policía necesita incorporar más gente formada, eso lleva su tiempo. Nos habíamos acostumbrado durante muchos años a que en 3 meses a una persona le daban un arma y salía a la calle.
eso que se revirtió en calidad y en tiempo de formación policial nos llevó también a un cuello de botella en cuanto a la cantidad de personas, porque además el sector policial tiene un régimen más corto de carrera policial, se jubilan antes, se retiran antes, y además está, como nos pasa a casi todos los organismos públicos, las dificultades de las carpetas médicas, etcétera. Entonces, lo que va ingresando no es mi evaluación, no lo tengo cuantificado porque no tengo acceso a ese tipo de estadísticas, pero la sensación que uno tiene y de la información que uno tuvo cuando era diputada provincial es que todo el esfuerzo que hace en la formación no logra muchas veces reponer el personal que se va retirando. Y va aumentando la población y va aumentando la complejidad del delito, y todo esto son procesos que creo que en los últimos 8 años se mejoró, se avanzó, pero creo que todavía falta, y eso es el desafío que tienen las próximas gestiones, y no se va a solucionar seguramente en 4 años, pero lo importante es que no se frene un proceso que lleve a la incorporación de personal, y personal idóneo y en condiciones. Creo que todos los intendentes vamos a pedir que la policía comunitaria esté en todos lados, porque ¿qué significa presencia policial? Esa es una frase, me parece importante. Todos quisiéramos que la comunitaria La esté comunitaria, digamos, por lo menos ha tenido su efecto. Sí, y el concepto que nos trasladó el ministro es justamente descomprimir un poco la presencia en comisarías, en actividades administrativas, para llevar la mayor cantidad posible de efectivos a la calle, y creo que eso a todos nos da una expectativa positiva, ¿no?